Antes de que existiera una nación, había un niño escondido en una cesta de juncos, flotando entre los peligros del Nilo. Su llanto era un susurro de esperanza en medio de la opresión egipcia. Crecería y se convertiría en el liberador de todo un pueblo, no por méritos propios, sino por llamado divino. Moisés es un nombre que resuena como símbolo de fe, valentía y transformación. Su vida es un hilo que atraviesa el tiempo, conectando la esclavitud con la libertad, el desierto con la promesa, el miedo con la valentía. No solo sacó a Israel de Egipto, guió a una generación más cerca de Dios. Moisés es la voz del Sinaí, el rostro velado por la gloria, el siervo que habló con el Eterno cara a cara. Un hombre común que se convirtió en el canal de milagros extraordinarios. Moisés nació en tiempos de opresión, cuando el faraón había ordenado la muerte de todos los niños hebreos. Su madre Jocabed, impulsada por la fe y la desesperación, ocultó al bebé durante 3 meses y, incapaz de soportarlo más, confió su vida a las aguas del Nilo, colocándolo en una canasta. Ocurrió lo improbable. La hija del faraón encontró al niño y lo crió como un príncipe en el palacio egipcio. Creció entre los sabios de Egipto, educado en la ciencia, la cultura y la estrategia del mayor imperio de la época. Pero su sangre hebrea latía con fuerza. Al ver a un egipcio maltratando a un hebreo, Moisés lo mató y huyó, exiliándose a Madián, donde vivió como pastor y construyó una nueva vida. Fue allí, en el anonimato del desierto, donde Dios lo llamó. La zarza ardiente no solo ardió sin consumirse, sino que encendió la vocación de un hombre que creía que su tiempo había pasado. Moisés resistió, alegando limitaciones, pero Dios lo eligió. A partir de ese momento, se convirtió en liberador, legislador, profeta e intercesor. No fue un camino fácil. Se enfrentó al faraón, soportó la dureza del pueblo, intercedió en medio de la idolatría y recibió las tablas de la ley. Vivió 120 años divididos en 3 etapas: 40 años como príncipe de Egipto, 40 como pastor en Madián y 40 como líder en el desierto. Cada etapa fue una preparación, cada caída una lección. El nombre Moisés significa sacado de las aguas, símbolo no solo de su rescate literal, sino de su misión. Sacar a Israel de las aguas de la esclavitud para guiarlo hacia el aliento de la libertad. No vio la tierra prometida, sino que dejó al pueblo en sus orillas. No entró, sino que preparó el camino. Murió en el monte Nebo y nadie conoce su tumba, porque su historia no termina con su muerte. Moisés es recordado como el hombre más manso de la tierra, aquel que vio a Dios como nadie más y cuya vida es un faro para quienes buscan escuchar la voz del Eterno. La época de Moisés está marcada por la opresión de los hebreos en Egipto, donde habían estado esclavizados durante siglos. Egipto era la potencia dominante, con una cultura politeísta, una economía basada en la agricultura y un sistema de castas. El pueblo hebreo creció en número, despertando temor en los egipcios, lo que llevó al faraón a imponer trabajos forzados y decretar el infanticidio masculino. Moisés surgió como una respuesta divina a este clamor de liberación. Su educación en el palacio le permitió comprender la estructura del imperio, mientras que su experiencia en el desierto le enseñó a depender de Dios. El llamado a liberar a Israel llegó cuando tenía 80 años, demostrando que la misión divina no se ajusta a los estándares humanos de edad o prestigio. El contexto requería un liderazgo firme, sensible a la voz de Dios y resiliente ante la incredulidad del pueblo. Moisés guió a Israel a través de plagas, milagros, desafíos logísticos y espirituales. Tuvo que lidiar con el hambre, la sed, las rebeliones y la idolatría. También fue el mediador de la alianza en el Sinaí, recibiendo directamente de Dios los mandamientos que formarían la base moral y espiritual de la nueva nación. Moisés tuvo vínculos decisivos en su viaje, primero con su familia, Jocabed, su valiente madre, Aarón, su hermano, quien lo acompañó como portavoz, y Miriam, su hermana, profetisa y líder entre las mujeres. Estos vínculos fueron fundamentales en los primeros pasos de su misión. Con Dios, Moisés tuvo una de las relaciones más íntimas jamás registradas.
Habló con el Señor cara a cara, como se habla con un amigo. Intercedió con valentía hasta el punto de decir: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Cuando el pueblo pecó, Moisés se interpuso, incluso ofreciendo su propia vida como rescate. Esta comunión estuvo marcada por el miedo, pero también por una profunda confianza y sinceridad. Con el pueblo de Israel tuvo una relación intensa y difícil. Fue amado y rechazado, seguido y cuestionado. Lideró a una multitud ingrata, enseñó leyes, juzgó casos y soportó rebeliones. Pero a pesar de las fallas ajenas y las suyas propias, nunca abandonó su misión. Fue un pastor de corazón duro, líder de un pueblo en formación. Moisés dejó un legado incomparable en la historia bíblica. Fue el libertador que, mediante señales y prodigios, rescató a Israel de la esclavitud egipcia. Comandó las 10 plagas, cruzó el Mar Rojo con el pueblo y lo condujo sano y salvo al desierto. En el Sinaí recibió la ley, los 10 mandamientos, e instituyó el pacto que moldearía la fe, la moral y la identidad de Israel durante generaciones. Además, Moisés fue legislador y organizador social. Bajo su liderazgo, el pueblo aprendió justicia, adoración, convivencia y santidad. Estructuró el sistema tribal, estableció líderes auxiliares y guió la construcción del tabernáculo, el lugar donde Dios moraría entre el pueblo. Sus instrucciones se encuentran en la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, fundamentales hasta nuestros días para judíos y cristianos. También fue un intercesor incansable. En momentos de pecado grave, como el del becerro de oro, Moisés se interpuso entre Dios y el pueblo, implorando misericordia. Este rol moldeó la función del líder espiritual como mediador, profeta y siervo. Su modelo de liderazgo se convirtió en un paradigma para todo el liderazgo bíblico posterior. Moisés era manso pero firme, inseguro pero obediente, humano pero profundamente espiritual. Su humildad era tal que, a pesar de ser el líder más grande de Israel, se le describe como el hombre más manso de la tierra. No buscó posiciones, y por eso fue colocado en los puestos más altos. Era sensible a la voz de Dios, capaz de pasar días ayunando en la montaña, buscando guía. Cuando Dios hablaba, Moisés escuchaba. Cuando cometía errores, como cuando golpeó la roca, los reconocía. Su humanidad no fue negada, sino refinada por el fuego de la comunión. Su estilo de liderazgo era sacrificial. No gobernó por interés propio, sino por amor. No cedió a la presión popular, sino que se mantuvo firme en la voluntad divina. Fue maestro, juez y padre espiritual, un modelo de equilibrio entre autoridad y servicio. La historia de Moisés nos muestra que Dios elige a los improbables, llama a los inseguros y empodera a quienes dependen de él. Moisés no fue perfecto, pero fue fiel. Su vida nos recuerda que el verdadero liderazgo nace de la intimidad con Dios, que la autoridad espiritual se construye en secreto y que la misión divina es mayor que cualquier limitación humana. No llegó a la tierra prometida, pero sí a algo más grande, el rostro de Dios. Su camino apunta a Cristo, el nuevo liberador, el mediador perfecto. Y su historia nos desafía a confiar, obedecer y seguir, incluso cuando el camino parezca imposible. Seamos como Moisés, dispuestos a subir la montaña, a descender con la palabra, a interceder con lágrimas, a liderar con valentía. Porque al final la mayor victoria no es conquistar la tierra, sino caminar con Dios por ella.